Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Profesora, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Observen mi pantalla, ¿verdad? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas indicaciones ya de la primera clase. Pues mencionábamos que para participar, por favor, activan la manito para que puedan participar, ¿sí? Y si tienen algún inconveniente o están en el trabajo, ustedes se conectan, por favor, mencionan, digo, en el chat, ¿sí? Lo mencionan en el chat para poder yo tener conocimiento de que quizás están en el trabajo y no puedan participar, porque si yo voy a llamar, por ejemplo, a ustedes, al que esté en el trabajo y no me va a poder responder, se va a registrar como inasistencia. ¿Bien, chicos? Muy bien. A ver, vamos a recordar lo que es la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir? A ver, Lorena. El teatro griego, profesora. Muy bien, hemos hablado sobre el teatro griego. ¿Qué hemos dicho respecto a ello? A ver, ¿qué hemos hablado? A ver, ¿qué hemos mencionado sobre el teatro? ¿Dónde surgió? ¿Qué características tiene? Ya, está muy bien, no te preocupes, Cecilia. A ver, chicos, los demás, ¿qué hemos mencionado sobre el teatro? A ver, ¿qué hemos dicho al respecto? Se inició con cantos al dios Dionisio. ¿Cómo? Se inició con cantos al dios Dionisio. Las Ya, características. Ajá, surge como una manifestación o mejor dicho, alabanzas al Dios, ¿cierto? ¿A qué Dios? Al dios Dionisio. Al Dios Dionisio. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos decir? La utilización del disfraz y la máscara, Miss. Ellos utilizaban túnicas. Ya, se usa la máscara, se usan los coturnos. ¿Con qué finalidad usaban la máscara? Para representar a lo que ellos estaban como actuando o representando esa figura. No escucho muy bien. A ver, el audio me parece que está cayendo. A ver, si podrías volver a O sea, repetir. para representar a lo que ellos estaban actuando, las características. Claro, lo representaban, pero tenían una finalidad, un objetivo más claro. Para representar sus emociones, Miss. Para representar sus emociones, pero les beneficiaba de una manera. ¿Cuál era esa manera? No ser reconocidos, No te escuché, Anita. A no ser reconocidos, para eso se cumplían.
Te escucho bien bajo, Anita, tu audio. Pero lo importante es que se vea. Usa el celular con calculadora. Para esconder el rostro, para no dar a conocer su cara. Claro, ellos no daban a conocer su rostro, ¿cierto? Pero ellos les beneficiaba o hacían algo más cuando utilizaban sus máscaras. ¿Cuál es esa? ¿Cuál era la finalidad? Aterrorizar. No, era Aterrorizar. enfatizar. Parece que no han estado atentos, chicos, me están inventando. Es enfatizar su voz. ¿Por qué? Porque la máscara les tapaba el rostro. Entonces ellos tenían que enfatizar, o mejor dicho, alzar un poquito más la voz para que puedan. ¿Para qué? Para que se puedan comprender. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es Vanessa. Ujú. Muy bien. ¿Quién es el máximo representante del Renacimiento? Digo, del teatro griego. Esquilio. Esquilo, Sófocles, ¿ya? Con su obra llamada Edipo Rey. Edipo Rey. Ujú. Con su obra llamada Edipo Rey. Chicos, es una de las obras sumamente importantes dentro del desarrollo del teatro griego. ¿Sí? A ver, ¿quedó alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les he mencionado? Todo claro, ¿verdad? Su obra máxima de esa época es la llamada Edipo Rey. ¿De qué nos habla dicha historia? Miss está basada en la leyenda de Tebas, el llamado ciclo tabano. Ya. Edipo Rey tenía un fundamento, ¿cierto? Tiene un tema en específico. ¿Cuál es su tema central? ¿En qué giraba en torno a la historia de Edipo Rey? ¿Mm? La leyenda de Tebas. La leyenda de Tebas. ¿Quién era Edipo? ¿Puedes activar tu audio? Edipo era el rey de Tebas, ¿no? Era el rey de Tebas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pueden destacar de esa obra? Hemos visto pequeño resumen, hemos visto un pequeño video. ¿Puedes activar tu audio? Está cargando. Está cargando. ¿Puedes activar tu audio? Sí. ¿Ninguno?
Está basado en la tragedia de lo que le pasa a Edipo. Ya, de la tragedia de Edipo. Sí. A ver, cuando nosotros hemos hablado de Edipo Rey, sí, es una obra sumamente importante dentro de el teatro griego, que su escritor es el llamado Sófocles. Recuerden ello, Sófocles es muy importante dentro de la obra, ¿ya? Entonces, en Edipo Rey se narra sobre una peste que ya se había difundido, dado a conocer, ¿cierto? En los cuales les mencionan a los reyes, a los padres de Edipo, que si no se deshacen del niño, se va a venir una peste. Entonces ellos deciden deshacerse de su hijo, ¿sí? Entonces, él va a, ¿cómo se llama? Va a irse, ¿no? Y va a crecer en una familia que no le pertenece, pero él creía que era su familia. Entonces, él al crecer se retira de ese lugar donde creció y va a Tebas, donde conoce a Yocasta, ¿ya? Y Yocasta es la madre verdadera de Edipo, ¿sí? Entonces, él va a vivir con su propia madre y va a tener hijos con ella. Entonces, una vez que él se entera de ello, él decide desterrarse de Tebas y quitarse los ojos, porque no cree, porque ya había matado a su madre, a su padre al ir a Tebas. ¿Sí? Eso nos narra, chicos, que es muy importante. Hay que prestar un poquito más de atención, por favor, durante las sesiones, y si tienen dudas, me las hacen saber y me las consultan, ¿ya? De nada sirve que ustedes se callen porque a los finales no me van a poder contestar. La idea es que aprendan al menos un poco de lo que ya estamos desarrollando. ¿De chicos? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la literatura medieval, ¿ya? O mejor dicho, o conocida también como la literatura en la Edad Media, ¿ya? Vamos a hablar sobre su contexto histórico, la lírica, su poesía narrativa en el Mester de Juglaría, Mester de Clerecía, la prosa medieval, el teatro medieval y la literatura en Europa, ¿ya? A ver, basándonos en el contexto histórico-cultural de la Edad Media, vemos aquí este pequeño triángulo, ¿ya? Donde se van a estar el rey, los privilegiados del rey y los no privilegiados que son parte del pueblo. Sí, vemos que la literatura medieval va a desarrollarse entre la época, o mejor dicho, el siglo V hasta el siglo XV, donde empieza con la caída del Imperio Romano, ¿sí? En el año 476 después de Cristo. Ya. Muy bien. Y finaliza con el descubrimiento de América en el año 1492. Entonces, en esta época va a estar sumamente marcada, ¿sí? ¿Por qué? Por la Guerra de las Cruzadas, que es una guerra religiosa, ¿sí? Y las de reconquista, ¿no? Las de devolver a su patria, ¿sí? Sus tierras. Entonces, y se va a instaurar en esta época el modelo del feudalismo, donde va a ser una etapa, o mejor dicho, una sociedad sumamente clasista. ¿Por qué? Porque ahí se trataba mal al pueblo, ¿sí? Más que a los privilegiados, ¿no? Y va a ser de muchas clases sociales, ¿no? Va a haber el pueblo, van a estar los privilegiados, el rey, que van a formar parte de este modelo de sociedad, ¿no? Ahora, la religión cristiana, en base a la guerra de las cruzadas, va a estar presente en la sociedad y el poder de la iglesia va a aumentar en esta época. Sí, por la guerra de las cruzadas también. Ahora, en base a ello, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que la Edad Media es un periodo que va a comenzar con la invasión de los pueblos germánicos. En el año 476, lo que ya les mencionaba, ¿no? Con la caída del Imperio Romano. Y este va a terminar, ¿sí? Por la toma de Granada por parte de los reyes católicos en el año 1492, ¿no? Con la invasión germánica va a hacerse
El latín, un idioma con diferentes dialectos peninsulares, ¿no? Ya van a ir apareciendo diferentes lenguas, ¿sí? Como el gallego, el catalán, el castellano y el leonés. En el año 711, ya la abadía de Guadalete, que van a ser parte de los árabes, van a vencer a don Rodrigo, ¿no? El último rey que va a ser el rey Bodo, ¿no? La reconquista va a durar 8 siglos hasta el año 1492, ¿no? Y recuerden que toda conquista, toda batalla, toda guerra van a tener beneficios para la población, no quizás tan notorios, pero sí van a estar llenos de beneficios. Sí, va a haber ciertas modificaciones. Ahora, ¿cómo era la sociedad medieval? La sociedad medieval se va a basar mucho en la relación social entre el feudalismo, ¿ya? En la cual todo va a estar estructurado, ¿sí? Según un orden jerárquico, ¿no? Por eso en el cuadro, en el triangulito vemos, ¿no? El rey, los privilegiados y la sociedad. Entonces, ahí se va a dividir, como les decía, en nobleza, clero y pueblo llano, ¿sí? La nobleza y el clero van a acumular riquezas, ¿no? Van a tener ciertos privilegios, mientras que el pueblo llano se va a dedicar a las tareas agrícolas, ¿no? Es como si fuesen los sirvientes de los privilegios, de la nobleza y el clero. Y va a vivir unas condiciones pésimas, ¿no? La población va a ser sumamente humillantes en esa época. O sea, a partir del siglo XII ya las condiciones van a ir mejorando, en la cual van a aparecer oportunidades en el pueblo llano, ¿no? Que son los núcleos urbanos, ¿no? Y donde se van a trasladar muchos campesinos también, ¿no? Y de esa manera va a ir formándose la nueva clase social, que es la llamada burguesía, ¿no? Donde se van a encontrar los artesanos y comerciantes. Va a ir mejorando. En el siglo XIV ya el sistema feudal va a comenzar a desestabilizarse, ya va a dejar de practicarse, mejor dicho, debido a esa inestabilidad política que va a tener, ¿no? La crisis, las epidemias y la ruptura entre la Iglesia de Oriente y Occidente van a traer ciertas modificaciones, ¿no? Ahora, toda cultura va a estar en poder de la Iglesia, ¿ya? Toda la cultura va a estar en poder de la Iglesia, ¿ya? Dentro de los monasterios. Ahora, los monjes se van a dedicar a copiar a mano los libros antiguos, ¿no? Va a ser una forma de llegar a difundir los libros, ¿no? Las historias. Ahora, en el siglo II se van a aparecer las primeras universidades, que es en Palencia y Salamanca, y en arte se dan los estilos góticos y románicos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna, mis, todo claro. Ya que no hay señores, ¿sí? Ahora, como les decía, ¿no? El poder en esta época ya va a ser netamente de la iglesia, ¿no? O mejor dicho, que se va a tomar mucho en cuenta los que pertenecían a la iglesia, ¿sí? Y los monasterios, como los monjes, se van a dedicar a copiar a mano, como les decía, los libros, ¿no? Los libros antiguos que se van a dar a conocer.
¿Ya? ¿Sí? Ahora, en el siglo XII, como les decía, aparecen ya las universidades, aparecen los estilos góticos y románicos. Ahora, acá tenemos algunas expresiones, ¿no? Manifestaciones dentro de la literatura medieval. Por ejemplo, acá en esta primera imagen observamos cómo es que parte de las personas que vivían en esta época, ¿no? Los monjes escribían, cómo es que ellos escribían a mano los textos, ¿no? Y pluma también, ¿no? Acá tenemos los monasterios, ¿sí? Parte de las manifestaciones medievales. Ahora, ¿cómo era la lírica popular y tradicional de la época? ¿Qué características tenía? Hasta el momento van a seguir anónimas. ¿Por qué decimos que seguían anónimas, chicos? Eso viene ya desde el clasicismo, ¿cierto? ¿Por qué mencionar? A ver. Desde la literatura del clasicismo hemos dicho que vamos a tener los escritos anónimos y tiene una finalidad, o mejor dicho, ¿por qué eran anónimos? Chicos, a ver, ¿quién me podría manifestar? Se dice anónimo, Miss, porque no se sabe quién los escribió. ¿Cómo? Se decía anónimos porque no sabía quién era el autor o quién los escribió. Exacto, se decía o se daba a conocer que la literatura era anónima. ¿Por qué? Porque no se llegaba a concretar, o mejor dicho, no se conocía quién era la persona, o mejor dicho, quién la había escrito, ¿ya? No sabíamos ello. Entonces, por eso es que es anónimo. Ahora, disculpe. ¿Sí? Ahora, otro de por qué también era anónima, porque no se va a, en ese tiempo, se va a llegar a difundir las historias, pero todas eran de manera oral, ¿no? Todas eran de manera oral, que es lo que se daba a conocer. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, ¿qué era? Sí, la creación lírica va a ser una creación colectiva, quienes van a componer y van a modificar muchos colaboradores, ¿no? Van a tener, como eran los monjes quienes lo redactaban, va a haber muchos redactores los cuales van a ir modificando ¿no? Ciertos aspectos de cada texto, ¿sí? Como les decía hace un momento, eran anónimas, ¿por qué? Porque se transmitía de forma oral y de generación en generación, ¿no? Como en la actualidad tenemos, ¿no? Nuestros abuelitos quizás que nos cuentan ciertas historias que no forman parte ya de nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucedía en dicha época, ¿ya? Ahí se va desconoce también la fecha de composición, ¿no? Eso podría quizás venir desde la época del clasicismo, pero ellos no lo conocían, ¿no? Porque se transmitía de generación en generación, ¿no?
Ahora, y se va a conservar algunos textos debido a que los autores cultos que pertenecían a esta época, ¿sí? Van a intercalar los poemas populares en sus obras, ¿sí? Van a dar a conocer parte de sus obras. Ahora, la lírica popular va a tener 3 formas de composición, que uno son las jarchas de Al-Andalus, de cántigas de amigo, galaico y portugués, y villancicos, ¿no? De Castilla. En estas 3 composiciones, la idea general de cada una de ellas es la queja femenina, ¿no? Por la ausencia del amado, de ese ser amado, ¿sí? Y las confidentes suelen ser la madre o hermanas, ¿no? Que se presenta en estas historias. ¿Qué son las jarchas? ¿Alguna vez han escuchado, no, chicos, referente a las jarchas? ¿Conocen ello? ¿Nunca? No, entiendo. A ver, las jarchas van a ser escritos mozárabe, que van a estar escritos en mozárabe, que era una lengua romance derivada del latín vulgar, ¿no? Que va a estar mezclada con el árabe, ¿sí? Donde sus grafías van a ser árabes o hebreas, ¿sí? Ahora, estos van a ser composiciones poéticas muy breves que se van a incluir al final de los poemas, ¿no? Que van a ser más largos y cultos. Escrito tanto en árabe como en hebrea, los moaxags, por ejemplo. Ahora, las jarchas más antiguas son del siglo XI, que va a constar de 3 a 4 verbos con rima consonante. ¿A qué creen que llamaremos rima consonante? Se dice consonante a la última sílaba de la palabra, que son iguales con la otra estrofa. Está basada en los sonidos vocálicos de 2 o más verbos. Muy bien, claro. Cuando nosotros hablamos de los escritos que van a estar llenos de rima consonante, es que la rima va a terminar en una consonante, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Entonces, eso va a ser la finalidad de ellos. ¿Bien?
Pues va a estar lleno de ello. Ahora, en algunos poemas se va a narrar los lamentos de una joven, ¿no? Que va a tener lamentos ante la madre o hermanas, ¿no? Por su ausencia del marido, que se le denominaba Abib, ¿no? A esos lamentos. Otras van a dar a conocer, por ejemplo, que va a manifestar sus celos, ¿sí? Que va a desear ir en busca de su amado, yendo en busca de su hermano, de su amado, en la cual manifiesta sus celos, ¿no? O muestra su angustia porque el amado debe partir, ¿no? Es parte de las historias, cómo es que se narraban en esta época. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de jarcha, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué fare, mamá? Nulad Habib. Habib, recuerden que significa lamento por el amado. Adyan. ¿Qué haré, madre? Mi amigo está en la puerta. Aman Yab Habib al-Wash. Menufaras, ven, bese, mabecoya, yo sé que no te irás. ¿Cierto? Dice, Merced, amigo mío. No me dejarás sola. Ven, besa mi boquita. Yo sé que no te irás. Sí, ese es uno de las jarchas, ¿no? Ahora, los cántigas de amigo, por ejemplo, son en Galicia, que va a recibirse del Camino de Santiago, ¿no? Que va a estar influenciada por la cultura francesa. Y van a aparecer aquí las cántigas de amigo, ¿no? En Santiago, ¿no? El tema va a ser muy parecido al de las jarchas, pero, ¿sí? Aquí se va a dar cuenta que la mujer se lamenta que el amado no está con ella, ¿no? Y va a ser partícipe de este sentimiento a su madre, hermanas o también a la naturaleza. Aquí los versos van escritos en métrica, ¿sí? Versos de gran regularidad y estructura paralelística, ¿no? Se va a repetir cada dos versos, es decir, siempre hay un verso nuevo y otro repetido. Por ejemplo, acá, ¿no? Ondas do mar de Vigo, ¿no? Se viste mi amigo, Deus se ve racedo, ondas do mar levedo, se vistes mi amado, ay Deus se verá cedo. Se repite, como ustedes se dan cuenta, ¿no? En un verso. Y los villancicos, donde van a ser testimonios escritos del siglo XV, pero van a existir mucho antes, ¿no? Estas van a estar compuestas en castellano, aunque la mayoría va a pertenecer a la misma tradición de las jarchas, ¿no? O cántigas de amigo, en la cual se va a presentar mayor riqueza temática. Y se va a seguir la estructura del segel, ¿no? Que es el estribillo, por ejemplo, el AA, el BBB, que es la mudanza, y ya de vuelta, ¿no? Y la repetición del estribillo. Este es un tipo de redacción de los textos líricos, ¿no? De los poemas de amor se puede destacar las salvas que cantan el encuentro o la despedida de los amantes al amanecer, ¿no? Las mayas, que van a ser poemas que van a celebrar la llegada de la primavera, ¿no? O los guardianes de castillo que van a entonar durante toda la noche los villancicos de vela, ¿sí?
Y los villancicos de viajes, quienes van a cantar las peripecias de los viajeros, ¿no? Que va a atravesar las sierras. ¿Sí? Cuando estas le van a saltar mujeres forzudas y puebleritas, ¿no? Esto va a narrar los villancicos de viajes. Cada tipo de manifestación lírica va a tener su temática, ¿no? No es de que todo se va a desarrollar con una misma temática. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de villancico. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? A ver, ¿quién me ayuda, chicos? Ya, ayúdame, por favor. A ver, ¿quién levantó la mano primero? Pasa que cuando yo comparto no puedo ver. Juana, a ver, Juana Castro Lomas. Levantó la mano primero, me parece. Mira, doctora, ay, Fortuna, cógeme esta actitud, aceituna lisonjera, verde y tierna por de fuera y por dentro de madera, fruta dura e importuna, ay, Fortuna, cógeme esta aceituna, fruta en madurar tan larga que sin aderezo amarga, y aunque se coja una carga, se ha de comer solo una. Ay, Fortuna, cógeme esta aceituna. Ya, profesora. Muy bien. Entonces, ahí que observamos. ¿Qué son esas B, B, A que aparecen, hemos dicho? ¿Qué significa, dijimos? Mudanza. No te preocupes, Joel. ¿Cómo? Mudanza. Hemos dicho acá son mudanzas, estribillos, ¿ya? Y la vuelta, esos, ya que se le denomina la estructura ¿de qué? Del CG. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos la poesía narrativa, ¿no? Del Mester de Juglería. Acá tenemos algunas manifestaciones como ellos daban a conocer, ¿no? Por ejemplo, los líricos, las conversaciones, la música, que era una parte muy fundamental de la época, ¿no? Y de esta manera se llega a conocer dentro de la pintura. Chicos. Muy bien. Luego tenemos la épica, ¿ya? Hemos estado hablando sobre los cantos, los villancicos que forman parte de esta época, ¿no? Y cómo es que va a ir evolucionando a través del tiempo. Muy bien. Entonces tenemos la épica, que ya es el Mester de juglaría, ¿no? Aquí se va a manifestar los cantares de gesta, que van a relatar en verso, ¿no? Las hazañas de los diferentes o la breve ficción, ¿no? De los hechos históricos de la época.
y van a combinar elementos de ficción, ¿no? Fuera de la realidad. Aquí al héroe se le va a representar los valores de la colectividad. ¿Qué quiere decir ello? De la sociedad, ¿no? Cómo debe y deseaba tenerse, ¿no? La valentía, la honestidad, la bondad. Porque recuerden que los escritos van a ser dados a conocer no de manera directa, ¿no? Su forma de pensamiento, sino cómo ellos van a plasmar de acuerdo a sus textos, ¿no? Lo veían como un hecho de libertad. Ahora, los juglares en sí van a recitar cantares con los que se informaba al pueblo, ¿no? Los juglares en sí son esos cánticos de información, se podría decir, ¿no? En lo cual lo van a mezclar con la música. Ahora, los cantares de gesta castellanos van a estar formados por versos de arte mayor, que son de 14 a 16 sílabas con rima asonante, ¿no? Con rima. Entonces, estos versos va a estar dividido en dos hemistiquios o se dice o mitades, en la cual la pausa que queda entre los hemistiquios se le va a llamar cesura, ¿no? Como ustedes observan acá, por ejemplo, un cantar de gesta, ese hemistiquio, si ustedes se dan cuenta, son esos espacios que tienen a la mitad del texto, o mejor dicho, de la redacción, si ustedes se percatan. Visualizan, sí, ¿verdad? ¿Están observando? Sí, Miss, sí observamos. Muy bien, entonces ese es, ¿no? A eso nos referimos con los cantares de gesta. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura de este cantar de gesta? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Ya? ¿Puedes activar tu audio, por favor? A ver, Genaro, ¿levantaste la mano? Sí, Miss. A ver, ¿me ayudas con la lectura, por favor? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Miss, Mío Cid Ruiz Díaz, por Burgos en Trove, van en su compañía 60 pendones, salen a verlo mujeres y varones, burgueses y burguesas, a las ventanas se ponen, llorando de los ojos, tan grande era su dolor, sus bocas todas decían una razón. Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor. Muy bien. Entonces, esto, por ejemplo, es un cantar de la obra llamada Mío Cid, ¿sí? De Ruiz Díaz de Vivar, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Como ustedes se percatan, ¿no? Ahí presenta valores de la sociedad, de la humanidad, ¿sí? Esos son los cantares de gesta. Recuerden que los villancicos, ¿qué eran? Eran manifestaciones líricas sobre el amor, ¿no? Sobre ese sentimiento por querer estar, ¿sí? Con el amado, ¿sí? Por su salida, por su forma o por quererse ir, ¿sí? Se obsesionaban, mejor dicho, ¿no?
A ver, apagamos los micros, por favor. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿dónde se originó o dónde se llega a conocer los cantares de gesta? Sí, según el filólogo Menéndez Pidal, los cantares de gesta en la Edad Media van a tener un origen, ¿no? En los cantos que los bárbaros van a entonar antes de cada batalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos cantares se entonaban antes de cualquier batalla. ¿Para qué? Para animar a sus tropas. Por lo tanto, los visigodos van a conservar estos cantos al sentarse en nuestra península, ¿no? En su península. Ahora, se le va a denominar cantar, ¿por qué? Porque estaban destinadas al canto, a la recitación. Y gesta porque relataban las hazañas de unos individuos, ¿no? De los héroes. Ahora es importante este carácter nacional de estas obras, ¿por qué? Porque en la época van a ser para resaltar las cualidades de los pueblos, ¿sí? El héroe ahí se va a convertir en un símbolo, ¿no? En un modelo a seguir. Y así va a surgir la conciencia nacional e individualista de la época, ¿no? En base a los cantares de gesta. Entonces, recuerden, los cantares de gesta son recitaciones o cánticos que se daba durante o antes de una batalla. Ahora, en su etapa, los cantares de gesta van a tener épocas, ¿no? Etapas. Una etapa de primitiva, de florecimiento, prosificaciones y la etapa de decadencia. En la etapa primitiva o de formación, su iniciación, sí, va a comprender desde el año 1140, ¿no? En los primeros cantares se van a perder lo que es, recordemos, la épica, que va a tener un origen popular, ¿no? Y nace la forma oral y anónima de la época. Esta época de florecimiento y plenitud va desde el año 1140, donde va a ser una, o mejor dicho, se le da esta supuesta fecha de composición del poema del Miocid, por ejemplo, hasta el año 1236. Los cantares en sí se van a volver bien extensos y va a ser una época de prosificaciones, ¿no? Donde estos poemas van a estar bien informativos, donde van a incluir ya datos históricos y por lo que los historiadores van a comenzar a incluirlo en las crónicas de la época en prosa. Y ya en la etapa de decadencia, que es durante el siglo XV, los poemas se van a fragmentar y van a surgir los romances, que son los versos de 8 sílabas, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, el poema del Miocid, ¿ya? Que es una manifestación narrativa de esa época, ¿no? Que pertenece a los cantares de gesta, ¿sí? Y la poesía narrativa, ¿no? Que es ya parte del mester de clerecía, donde principalmente se va a conocer como mester de clerecía porque estuvo cultivado por clérigos. Recuerden, todos los nombres aludidos de esta época se van a dar a conocer debido a sus manifestaciones o donde hayan surgido, ¿no? Estos van a estar en estrofas, donde van a estar en cardenavía, que son 4 versos de 14 sílabas, y los poemas van a estar escritos en lengua romance, ¿ya? Ahora, ¿qué características tienen estos mester de clerecía? Son autores cultos, va a tener clara conciencia de autor, muy preocupados por el estilo o la forma, no van a buscar temas originales, sino tratados por la tradición, su finalidad es didáctica, donde van a traducir algunas obras latinas, no van a estar pensados, o mejor dicho, escritas para la recitación, y van a tener una coexistencia en una misma época, ¿no? Tanto los mester como la clerecía. ¿Sí? Bueno, entonces, de las obras muy importantes de esta época es el llamado Cantar del Miocid, donde nos van a narrar, ¿sí? Nos va a narrar sobre algunas actitudes del pueblo, ¿no? Cómo era esa élite social, ¿sí? Que se formaba parte de la época, ¿sí? Que formaba parte de la época y hacían las diferencias, ¿no? Hacían esas diferencias en las cuales veía del pueblo, de los privilegiados y del rey, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos un pequeño resumen donde nos da a conocer sobre la obtención del honor del Miocid, ¿no? Donde va a tener una gran importancia todo ello para la gente de la época, ¿no? Y esa necesidad de recuperar la honra que había perdido él.
En sí, esto inicia con su destierro, ¿no? Donde va a ser su deshonra, ¿no? Tras una acusación de robo, pero esta acusación era errónea, ¿no? Entonces, este deshonor va a suponer que también el ser desposeído de sus heredades y posesiones, ¿no? De vivar. Y privado de la patria potestad de su familia. Entonces, tras conseguir, por ejemplo, la conquista de Valencia, él, gracias a su prudencia y astucia, el héroe va a conseguir el perdón real, va a regresar a su destino. Entonces, su destino va a ser imprevisible, ¿no? Y va a transformar este momento de felicidad en una nueva caída de la honra del Cid, ¿no? Debido al ultraje de los infantes de Carrión a las hijas del Cid, que son vejadas, malheridas y abandonadas en la robledad de Corpés, ¿no? Entonces, hecho que va a suponer que según el derecho medieval, el repudio de facto de estas por parte de los de Carrión. Por ello, el Cid alega la nulidad de sus matrimonios en un juicio presidido por el rey, en el que los infantes de Carrión van a quedar infamados públicamente y apartados de los privilegios que antes tenían ellas, ¿no? Por el contrario, las hijas de Cid conciertan matrimonios con reyes de España, llegando al máximo ascenso del rey, ¿no? De la élite social. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es parte de la historia en sí. El Miocid va a estar compuesto por tres partes: el destierro del Miocid, el matrimonio de las hijas, ¿sí? Con los infantes de Carrión, ¿sí? Y por último, la afrenta de Corpes, ¿no? Entonces, es parte de esta época. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguna, chicos? Muy bien, ya que no hay dudas, espero que me hayan podido comprender. La siguiente clase les muestro el pequeño video porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, lo van a dejar a la mitad, entonces la siguiente clase les voy a mostrar, ¿sí? El video sobre el Miocid. Bien, chicos, no hay dudas, no hay consultas, ¿cierto? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, profesor. Bueno, eso espero, chicos, ¿ya? Entonces, ¿por quiénes está compuesto la historia, mejor dicho? Por los cantares de gesta. ¿Qué más? ¿Quiénes escribían las obras históricas de la época? Chicos. Los monjes. Tengan en cuenta ello, que eran los monjes quienes escribían los textos de esta época, ¿ya? A mano escrita, ¿ya? Muy bien, chicos, ya que no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.